El gato negro, Edgar Allan Poe. Historias extraordinarias. Narrador, Rodo. No espero ni solicito crédito para el muy extraño y, sin embargo, muy vulgar relato que me dispongo a transcribir. Lo cuestaría, verdaderamente, si lo esperase, tratándose de un caso en el que mis sentidos rechazan el testimonio que ellos mismos aportan. Pero no estoy loco, y estoy seguro de que no sueño. Pero mañana moriré y hoy quisiera descargar el alma. El propósito que me guía es el de exponer al mundo, llana, sucintamente y sin comentarios, una serie de simples acontecimientos domésticos que, por sus consecuencias, me han aterrorizado, me han torturado, me han aniquilado. Mas no intentaré comentarlos. Para mí no han representado otro sentimiento que el del horror, pero a muchos les parecerán menos terribles que Baroques. Quizá posteriormente surja alguna inteligencia más serena, más lógica y mucho menos excitable que la mía, que verá en las circunstancias que yo enumero con espanto solamente una sucesión normal de causas y efectos muy naturales. Desde mi infancia me hice notar por la docilidad y dulzura de mi carácter. Tan manifiesta era la ternura de mi corazón que me convertí en objeto de burla de mis compañeros. Sentía una pasión especial por los animales y, gracias a la complacencia de mis padres, poseía gran diversidad de pets. Con ellos pasaba la mayor parte del tiempo y nunca me sentía tan feliz como cuando les daba de comer o les acariciaba. Esta peculiaridad de mi carácter aumentó con los años y, al llegar a la edad viril, constituyó una de mis principales fuentes de placer. A quienes han profesado afecto a un perro fiel y sagaz no necesito explicarles la naturaleza y la intensidad de la alegría que proporciona el trato con los animales. En el desinteresado y abnegado amor de un animal hay algo que llega directamente al corazón del que ha tenido frecuente ocasión de comprobar la inconsistente amistad y la frágil fidelidad del hombre. Me casé pronto y tuve la dicha de encontrar en mi esposa un carácter totalmente compatible con el mío. En cuanto supo de mi predilección por los animalillos domésticos, no perdió ocasión de procurármelos de la especie más agradable. Teníamos pájaros, una carpa dorada, un hermoso perro, conejos, un pequeño mono y un gato. Este último era un animal notablemente grande y hermoso, negro por completo y astuto hasta un grado asombroso. Al hablar de su inteligencia, mi esposa, que en fondo era algo supersticiosa, hacía frecuentes alusiones a la antigua creencia popular, que considera a todos los gatos negros como brujas disfrazadas. No es que lo tomase en serio, pero si lo menciono es, sencillamente, porque acabo de recordarlo en este preciso instante. Plutón, así se llamaba el gato. Era mi preferido y mi compañero de juegos. Solo yo le daba de comer y él me escoltaba a cualquier parte de la casa donde me dirigiese. Incluso me costaba trabajo impedir que me siguiera por la calle. Nuestra amistad continuó así varios años, durante los cuales mi temperamento y mi carácter, por causa del demonio de la intemperancia, experimentó, me sonrojo al confesarlo, una radical alteración a peor. De día en día me volví más huraño, más irritable, más desconsiderado hacia los sentimientos de los demás. Llegué a emplear un lenguaje brutal con mi esposa y, con el tiempo, incluso a pegarle. A mis animalillos, por supuesto, les hice sentir el cambio de mi carácter. No solo los desatendí, sino que los maltraté. Con Plutón, sin embargo, aún sentía una consideración que me impedía golpearlo cuando no tenía escrúpulo en pegar a los conejos, al mono e incluso al perro, si por casualidad o por afecto se cruzaban en mi camino. Pero mi mal iba dominándome cada vez más. ¿Por qué? ¿Qué mal puede compararse con el alcohol? Y por último, hasta Plutón, que se estaba haciendo ya viejo, comenzó a experimentar los efectos de mi mal temperamento.
Una noche en que volvía a casa muy embriagado de una de mis frecuentes rondas por la ciudad, se me antojó que el gato evitaba mi presencia. Le cogí, pero él, espantado por mi violenta actitud, me hizo con los dientes una ligera herida en la mano. Un furor demoníaco se apoderó al instante de mí. Perdí el control de mí mismo. De pronto mi alma pareció huir del cuerpo y una diabólica perversidad saturada de ginebra estremeció todas las fibras de mi ser. Saqué del bolsillo de mi chaleco una navaja. La abrí. Agarré al pobre animal por la garganta y deliberadamente le saqué un ojo. Me sonrojo, me abrazo, me estremezco al escribir esta odiosa atrocidad. Cuando la razón volvió a mí con el amanecer, tras haber disipado en el sueño los vapores de la embriaguez nocturna, experimenté un sentimiento mitad de horror, mitad de remordimiento, por el crimen que había cometido. Pero era aquel a lo sumo un sentimiento débil y equívoco que no llegó al alma. Volví a caer en mis excesos y pronto ahogué en vino todo recuerdo del hecho. Entretanto, el gato se recobraba lentamente. La cuenca del ojo perdido presentaba, ciertamente, un aspecto espantoso, pero el animal ya no parecía tener dolores. Iba y venía por la casa como de costumbre, aunque, como era de esperar, huía presa de terror cuando yo me acercaba. Aún me quedaba lo bastante de mi antiguo corazón como para sentirme apenado ante esta evidente aversión por parte de una criatura que en otro tiempo me había querido tanto. Pero este sentimiento pronto dio paso a la irritación, y luego vino, como destinado a causar mi ruina final e irrevocable, el espíritu de la perversidad. La filosofía no se preocupa ni poco ni mucho de este sentimiento. Sin embargo, tan seguro como que existe mi alma, creo que la perversidad es uno de los primitivos impulsos del corazón humano, una de las facultades primarias que marcan el carácter del hombre. ¿Quién no se ha sorprendido a sí mismo cometiendo una acción vil o necia por la única razón de que sabe que no debería cometerla? ¿No tenemos una inclinación constante, a despecho de nuestro buen juicio, a violar la ley simplemente porque comprendemos que es ley? Este espíritu de perversidad, repito, vino a causar mi ruina final. Era ese ansia insondable del alma de vejarse a sí misma, de ofrecer violencia a su propia naturaleza, de hacer mal solo por amor al mal, el que me impulsó a continuar y, finalmente, a consumar el suplicio que había afligido al inocente animal. Una mañana, a sangre fría, pasé un nudo corredizo alrededor de su cuello y le ahorqué de la rama de un árbol. Lo hice con los ojos arrasados de lágrimas y con el más amargo remordimiento de corazón. Le ahorqué porque sabía que me había amado y porque reconocía que no me había dado motivo de agravio. Le ahorqué porque sabía que al hacerlo ahí estaba cometiendo un pecado mortal, que ponía en peligro mi alma imperecedera, pues la colocaba, si tal cosa es posible, más allá del alcance de la infinita misericordia del muy misericordioso y muy terrible Dios. En la noche del día en que cometí esa terrible acción, fui despertado del sueño por el grito de ¡Fuego! Las cortinas de mi cama eran presa de las llamas, la casa entera ardía en pompa. Solo con grandes dificultades logramos escapar del incendio mi esposa, un criado y yo. La destrucción fue completa, toda mi fortuna desapareció en ella y, desde entonces me abandoné a la desesperación. No caeré en la debilidad de establecer una relación lógica de causa y efecto entre este desastre y mi atrocidad. Me limito a enumerar una cadena de hechos y no deseo dejar en olvido siquiera un posible eslabón. Al día siguiente del incendio visité las ruinas. Las paredes, con una sola excepción, se habían derrumbado. Esta excepción la constituía un tabique interior, no muy grueso, que estaba situado aproximadamente en el centro de la casa y contra el que se había apoyado la cabecera de mi cama. Allí el enlúcido había resistido en buena parte a la acción del fuego,
hecho que atribuía a su reciente aplicación. En torno a aquel tabique se había congregado gran cantidad de gente y muchas personas parecían estar examinando una determinada parte de él con minuciosa y viva atención. Las palabras extraño, singular y otras expresiones análogas excitaron mi curiosidad. Me acerqué y vi, como esculpido en bajo relieve, la figura de un gigantesco gato. La imagen estaba reproducida con una fidelidad verdaderamente maravillosa. Una cuerda rodeaba el cuello del animal. Cuando contemplé esta aparición, pues no pude considerarla como otra cosa, mi asombro y mi terror fueron extremos, pero al fin vino en mi ayuda la reflexión. El gato, recordaba yo, había sido ahorcado en un jardín contiguo a la casa. Con la alarma producida por el incendio, el jardín se había llenado inmediatamente de gente y alguien debió de cortar la cuerda que suspendía del árbol al animal y arrojar éste a mi cuarto por una ventana abierta. Probablemente lo hicieron con la intención de despertarme. La caída de las otras paredes había prensado a la víctima de mi crueldad contra la superficie del enlúcido recién extendido, cuya cal, junto con las llamas y el amoníaco del cadáver, habían formado el retrato que estaba viendo. Aunque así satisfice a mi razón, ya que no del todo a mi conciencia. La circunstancia sobrecogedora que acabo de exponer no dejó, sin embargo, de causar honda impresión en mi magín. Durante meses no pude desembarazarme del fantasma del gato y en todo este tiempo se aferró a mi espíritu un sentimiento impreciso que parecía, pero que no era, remordimiento. Llegué incluso a lamentar la pérdida del animal y a buscar en torno mío, en los viles antros que a la sazón frecuentaba, otro favorito de la misma especie que lo reemplazara. Una noche que me sentaba medio aturdido en un antro de lo más infame, atrajo de pronto mi atención un objeto negro yacente sobre la parte superior de una de las inmensas pipas de ginebra o ron que constituían el principal mobiliario del local. Me había quedado unos minutos mirando a lo alto de aquella pipa, por lo cual me sorprendía el hecho de no haber reparado antes en el objeto que estaba encima. Me acerqué a él y lo toqué con la mano. Era un gato negro, muy grande, tan grande como Plutón y semejante a él en todo, menos en un detalle. Plutón no tenía un solo pelo blanco en todo el cuerpo, pero este gato lucía una ancha, aunque indefinida señal blanca, que le cubría casi toda la región del pecho. Al tocarlo yo se levantó al instante, ronroneó fuertemente, se restregó contra mi mano y parecía encantado de la atención que le prestaba. Este era pues el animal que buscaba. Enseguida propuse comprárselo al tabernero, pero éste dijo que no le pertenecía, que no le conocía de nada y que no lo había visto nunca antes. Continué acariciándole y, cuando me dispuse a volver a casa, el animal se mostró dispuesto a acompañarme. Permití que lo hiciera, agachándome de vez en cuando al caminar para pasarle la mano por el lomo. Cuando llegó a casa se acostumbró sin tardanza a la vida doméstica y se convirtió rápidamente en el gran favorito de mi esposa. Por mi parte pronto sentí surgir en mí una gran antipatía hacia él, precisamente lo contrario de lo que había yo esperado. Pero es que, no sé cómo ni por qué, su manifiesto cariño por mí me disgustaba y me fastidiaba. Gradualmente este sentimiento de disgusto y fastidio creció hasta trocarse en la amargura del odio. Evitaba al bicho siempre que podía. Una especie de vergüenza y el recuerdo de mi anterior crueldad me impedía maltratarle en lo físico. Durante algunas semanas no le golpeé ni empleé con él la violencia, pero paulatinamente llegué a considerarle con indecible aborrecimiento y huir en silencio de su odiosa presencia, como si fuera de la peste. Lo que sin duda aumentaba mi odio hacia él
fue el descubrimiento, a la mañana siguiente de llevármelo a casa, de que, como a Plutón, también a él se le había privado de un ojo. Esta circunstancia, sin embargo, sirvió para que se ganara el cariño de mi esposa, quien, como ya he dicho, poseía en alto grado esa dulzura de sentimientos que fuera en otro tiempo mi rasgo distintivo y la fuente continua de mis más sencillos y puros placeres. Sin embargo, cuanto mayor era la aversión que sentía yo hacia el gato, más parecía crecer su cariño por mí. Seguía mis pasos con una pertinacia difícil de hacer comprender al lector. Cada vez que me sentaba se acurrucaba bajo mi silla o saltaba a mis rodillas cubriéndome con sus aborrecibles caricias. Si me levantaba para andar, se me colaba entre las piernas y casi me derribaba, o bien, clavando sus largas y afiladas uñas en mi ropa, trepaba por ella hasta mi pecho. En esos momentos, aunque hubiese querido aniquilarle de un golpe, me contenía en parte el recuerdo de mi anterior crimen, pero sobre todo, lo confieso sin ambajes, el animal me inspiraba un pánico cerval. Este pánico no era exactamente el de un posible daño físico y, sin embargo, no sabría definirlo de otro modo. Casi me avergüenza confesar, incluso en esta celda para asesinos donde escribo, que el espanto y el horror que me inspiraba el animal habíanse acrecentado por una de las más tontas quimeras que se puedan imaginar. Más de una vez mi esposa me había llamado la atención sobre el carácter de la marca de pelo blanco, de la que ya he hablado, y que constituía la única diferencia visible entre ese extraño animal y el que había yo matado. El lector recordará que esa marca, aunque amplia, era al principio muy indefinida. Pues bien, gradual y lentamente, por fases casi imperceptibles que mi razón se esforzó durante mucho tiempo en considerar imaginarios, la marca había acabado por adquirir una nitidez rigurosa de contornos. Era ahora la representación de un objeto cuya sola mención me hace temblar, y, por esta causa, sobre todo, aborrecía y temía al monstruo, y me hubiera librado de él de haberme atrevido. Era la imagen de una cosa odiosa y siniestra, la imagen de la horca. Oh, siniestra y terrible máquina de horror y de crimen, de agonía y de muerte. Y entonces era yo un ser desdichado hasta más allá de la desdicha posible en el género humano, una bestia irracional, cuyo congénere había yo aniquilado despreciativamente. Una bestia irracional provocaba en mí, hombre creado a la imagen y semejanza del Altísimo, tanto y tan insufrible dolor. Ay, ni de día ni de noche conocía ya la bendición del descanso. De día el bicho no me dejaba solo un momento. De noche salía yo a cada momento de mis sueños de indecible angustia para sentir el caliente aliento de la cosa sobre mi rostro y su enorme peso, encarnación de una pesadilla que yo era incapaz de expulsar, posado eternamente sobre mi corazón. Bajo la presión de tales torturas sucumbió lo poco bueno que quedaba en mí. Malignos pensamientos fueron mis únicos confidentes, los más sombríos y malvados pensamientos. La taciturnidad de mi humor habitual se incrementó hasta transformarse en un odio a todas las cosas y a toda la humanidad, mientras que los repentinos, frecuentes e ingobernables estallidos de furia a los que me abandonaba yo ciegamente convertían a mi sufrida esposa en la habitual y más paciente de mis víctimas. Un día me acompañó, en un quehacer doméstico, al sótano del viejo edificio que nuestra pobreza nos había obligado a habitar. El gato que me siguió por las empinadas escaleras casi me hizo caer de bruces. Exasperado hasta la locura, me apoderé de un hacha y, olvidando en mi ira el pánico pueril que hasta entonces había paralizado mi mano, dirigí al animal un golpe,
que habría resultado instantáneamente mortal si le hubiera acertado, pero la mano de mi esposa detuvo el golpe. Dominado por una rabia demoníaca ante su intromisión, liberé mi brazo y hundí el hacha en su cráneo. Cayó muerta en el acto sin exhalar un gemido. Realizado el horrendo asesinato, me puse inmediatamente y con toda deliberación a la tarea de ocultar el cuerpo. Comprendía que no podía sacarlo de la casa ni de día ni de noche sin correr el riesgo de que me vieran los vecinos. Muchos proyectos asaltaron mi mente. Primero pensé en cortar el cadáver en trozos diminutos y destruir estos por medio del fuego. Luego resolví cavar una fosa para él en el suelo del sótano. Después estudié la conveniencia de arrojarlo al pozo del patio, pero cambié de idea y pensé en embalarlo en un cajón, como se acostumbra con las mercancías, y llamar a un mozo de cuerda para que se lo llevara de la casa. Finalmente di con lo que consideré la mejor solución de todas. Decidí emparedarlo en el sótano, como se cuenta que hacían con sus víctimas los monjes de la Edad Media. Para una cosa así el sótano se prestaba bien. Sus paredes denotaban poca solidez de construcción y habían sido enlucidas recientemente en toda su extensión, con un yeso vasto que la humedad del ambiente no había dejado endurecer. Además, en una de las paredes existía un saliente formado por una falsa chimenea u hogar, que había sido tapada y dispuesta de igual manera que el resto del sótano. No dudé que sería fácil quitar los ladrillos de aquel lugar, introducir el cadáver y tapiarlo dejándolo por fuera como antes, de suerte que ninguna mirada pudiera descubrir nada sospechoso. No me engañé en mis cálculos. Con ayuda de una palanca fui retirando sin dificultad los ladrillos y, habiendo colocado cuidadosamente el cuerpo de pie contra la pared interior, lo sostuve en esa postura sin gran esfuerzo, y volví a levantar toda la fábrica tal como se hallaba en un principio, habiéndome procurado con las mayores precauciones posibles cal, arena y agua. Preparé un enlúcido que no podía distinguirse del primitivo y que apliqué esmeradamente sobre la nueva obra de ladrillo. Cuando hube acabado, vi satisfecho que todo estaba perfecto. La pared no presentaba la más ligera señal de arreglo. Recogí con el mayor cuidado los escombros del suelo. Miré en torno mío triunfalmente y me dije: aquí por lo menos mi trabajo no ha sido en vano. Mi siguiente paso consistió en buscar al bicho causante de tanta desgracia, porque había tomado la firme resolución de darle muerte. Si le hubiera encontrado en aquel momento, no cabe duda de la suerte que hubiera corrido. Pero parecía que el taimado animal se había alarmado ante la violencia de mi cólera anterior y se abstenía de hacer acto de presencia mientras durase mi estado de ánimo. Me resulta imposible describir la honda y bienaventurada sensación de alivio que la ausencia de aquella detestable criatura causó en mi pecho. No se dejó ver en toda la noche y así, por primera vez desde su llegada a la casa, dormí profunda y tranquilamente. Sí, dormí, incluso con el peso del crimen sobre mi alma. Transcurrieron el segundo y tercer día sin que apareciera mi atormentador. Una vez más respiré como un hombre libre. El monstruo, en su terror, había abandonado aquellos lugares para siempre. No lo volvería a ver nunca más. Mi dicha era infinita. La culpabilidad de mi atroz acción no me inquietaba ni poco ni mucho. Me hicieron algunas preguntas, pero las respondí sin apuro. Hasta se emprendió un registro en mi casa, pero, por supuesto, nada se pudo descubrir. Al cuarto día después del asesinato, un grupo de policías se presentó inopinadamente en la casa y procedió de nuevo a realizar un riguroso examen de la vivienda. Confiado, sin embargo, en la impenetrabilidad del escondite, no experimenté la menor turbación. Los agentes me pidieron que les acompañara en su registro. No dejaron ni un rincón sin explorar. Al fin,
Por tercera o cuarta vez, descendieron al sótano. No me temblaba ni una sola fibra y mi corazón latía con calma, del que se sabe completamente inocente. Recorrí el sótano de punta a punta. Crucé los brazos sobre el pecho y me paseé con soltura de un lado para otro. Los policías, plenamente satisfechos, se dispusieron a marcharse. El júbilo de mi corazón era demasiado intenso para que pudiera reprimirlo. Ardía en deseos de decir una palabra, una sola palabra, por vía de triunfo, y asegurar doblemente su confianza en mi inocencia. Caballeros, dije por último, cuando los agentes subían la escalera, me complace sobremanera haber desvanecido sus sospechas. Deseo a todos ustedes salud y un poco más de cortesía. Y, a propósito, caballeros, esta es una casa muy bien construida. En el rabioso deseo de decir algo con tono despreocupado apenas sabía lo que decía. Puedo asegurar que es una casa admirablemente construida. Estas paredes... Se van ustedes, caballeros. Estas paredes están levantadas con gran solidez. Y entonces, por el simple frenesí de la baladronada, golpeé fuertemente con un bastón que tenía en la mano sobre la mismísima parte del tabique tras la cual se hallaba el cadáver de la esposa de mi corazón. Quiera Dios protegerme y librarme de las garras del enemigo. No bien se extinguió el eco de mis golpes, me respondió una voz desde el fondo de la tumba. Un grito, al principio apagado y entrecortado como el sollozo de un niño, que luego aumentó rápidamente en intensidad hasta transformarse en un chillido prolongado, penetrante y continuo, totalmente anormal e inhumano. Un lamento, un lastimero alarido, mitad de horror, mitad de triunfo, como solo podría surgir del infierno, proferido al unísono por las gargantas de los condenados en su agonía y de los demonios exultantes por su condenación. De mis propios pensamientos sería absurdo hablar. Desfallecido, fui a parar tambaleándome a la pared opuesta. Durante un instante los policías que estaban en la escalera quedaron suspensos, petrificados de horror. Un momento después, una docena de robustos brazos arremetían ya contra la pared, que cayó de golpe. El cadáver, muy descompuesto ya y cubierto de sangre coagulada, permanecía erecto ante los ojos de los presentes. Sobre su cabeza, con las rojas fauces dilatadas y el único ojo de fuego, se hallaba acurrucado el odioso animal, cuya arteria me indujera al asesinato y cuya voz delatora me entregaba al verdugo. Había emparedado al monstruo en la tumba.